Bueno, estamos con Thaís Gadea Lara. ¿Cómo estás? ¿Bien? Lo dije bien, ¿no? Todo Sí, el sí, apellido sí. completo. ¿Qué quiere decir Thaís? Bellísima en griego. Ah, mira vos. Sí. Y en, y en- Y y en argentino también. no, Dice lo no mismo, sé. es lo mismo. Bueno, este es un piropo. Bueno, Thaís, vamos a hablar un poquito de esto, de estos Sí, contenedores, nuevos contenedores, que ¿no? se armó mucha polémica, hablar de los contenedores me parece que nos tiene que llevar a volver a hablar acerca del sistema de gestión de la basura en la ciudad de Buenos Aires, que durante los últimos años hubo distintos cambios, ¿no? Respecto de la modalidad de si eran los contenedores negros, los verdes, de quién le cabía la responsabilidad, y que en el caso de la ciudad de Buenos Aires y del país en general, a diferencia de lo que ocurre en otros países, nosotros tenemos la figura de los cartoneros, ¿no? De estas personas que surgieron sobre todo con la crisis del 2001, pero que también ya desde antes venían trabajando y que empezaron a, por allí su nombre, ¿no? Empezaron con el tema de recolectar el cartón para venderlo y ahí poder tener un poco de dinero para el plato diario de comida. Después terminó eso ampliándose y no solo pasó a ser cartón, sino que pasaron a ser a la recolección de todos los residuos reciclables en general, como por ejemplo también plásticos, papel y no solo el cartón, ¿no? Eso como para recordar a la figura, que ¿por qué digo que esto es interesante? Porque la figura del cartonero ha aparecido también en otros países de América Latina, como por ejemplo Brasil, pero que quizás es desconocida en otros países donde dentro de lo que es el circuito de gestión de la basura no se encuentran. ¿Qué fue lo que pasó esta semana? Se anunció dentro de todos los cambios sobre la avenida Corrientes la instalación de estos denominados contenedores inteligentes para los cuales se necesitan de una tarjeta magnética para poder abrirlos. Pero esa tarjeta magnética únicamente la van a poder tener encargados de edificios, comercios, teatros y viviendas. Esto fue lo que entonces generó polémica respecto de por qué los cartoneros no iban a poder acceder, ¿no? A estos contenedores, que son contenedores en los cuales únicamente se va a poder depositar basura común, no material reciclable, es decir, no cartón, ni papel, ni otro tipo de residuo, sí, reciclable. Porque para eso están los otros contenedores, los contenedores de material reciclable, ¿no es cierto? Los verdes y Sí, demás. que eso también cambió hace poco. De hecho, no sé si ustedes notaron que empezaron a sacar algunos de estos contenedores verdes porque se volvió a cambiar este sistema. Las campanas, decís vos. Exacto, las campanas verdes empezaron a sacarse de algunos barrios porque a fines del año pasado se anunció que la nueva metodología iba a ser directamente con un contacto, digamos, con un mapeo en el que justamente eran los cartoneros o ahora llamados recolectores urbanos o recolectores ambientales, iban a ser ellos los que iban a justamente pasar en línea de que sea todo un circuito en contacto también con los encargados de los edificios. Ahora, si te parece, repasamos un poco eso de cómo está justamente el sistema de residuos en la ciudad, pero por qué esto generó, digamos, diferentes críticas. Hay dos cuestiones principales críticas desde los cartoneros. Una, desde el punto de vista de aquellos cartoneros independientes que no están todavía dentro de lo que es el circuito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, los recuperadores serían ellos. Exacto. Tenemos algunas cifras justamente de lo que representa este tema en la ciudad. Hay 12 cooperativas, ¿sí?, de cartoneros, que fueron cooperativas que se han ido formando desde la crisis del 2001, en las cuales trabajan 6.583 trabajadores. No está en esa cifra los otros 4.000 cartoneros independientes, ¿se entiende? Estos son los que trabajan en las cooperativas en 15 centros verdes, que son estos centros, digamos, que han ido organizando desde también el gobierno de la ciudad para sobre todo darle mejor infraestructura y mejorar el servicio de recolección. En la ciudad hay más de 2.000 contenedores verdes, que algunos de estos van a quedar principalmente en barrios residenciales, pero que la mayoría se van a ir sacando gradualmente, y 300 puntos verdes, que son justamente esos espacios en plazas o en diferentes barrios en los cuales nosotros mismos podemos ir a llevar nuestros materiales reciclables e incluso algunos residuos especiales como aceite reutilizado y en algunos puntos verdes especiales lo que son los residuos de aparatos electrónicos y lo que es la basura electrónica. Vamos a ver la opinión de una de las cartoneras, Jackie Flores, una de las referentes del movimiento cartonero, respecto justamente cuál es su opinión en contra de estos nuevos contenedores inteligentes.
de estas calles que empiezan en Callao, por Corriente y terminan en el Obelisco, cada uno de los compañeros se podía llevar 4 o 5 bolsones de cartón. Anoche se llevaron, entre todos los compañeros que trabajan acá, no se llegaron a juntar 3 bolsones. Con esto que están haciendo de lleno para contra el mundo cartonero, lo que quieren dar a cuenta es que no quieren mostrar la pobreza que existe en una de las ciudades más ricas de la República Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto era lo que decía justamente esta cartonera. A mí hay algo que no me queda claro, o que me queda claro, tal vez esté confundido, y lo he hablado inclusive también, ¿no? Y es el hecho de, a ver, si todo depende de que pueda revolver la basura, no estamos solucionando el verdadero problema. Vos lo decís en relación con lo del hambre, de ¿no? La pobreza, Exacto. y en especial del hambre. Ahora, si se hace este tipo de, o se toma este tipo de decisión con contenedores inteligentes, como se le dice, que en realidad es una tarjeta como la SUBE, se hace por algún motivo. Vamos a ir para atrás. ¿Cuál es el motivo? La gran cantidad de quejas que hay en la zona del centro, microcentro, sobre todo, en los barrios también, pero vamos a apuntar a este lugar, donde la mugre que hay alrededor de los contenedores, porque yo he visto sacar de la basura y tirar. Entonces, eso también hay que buscarle una solución. No sé si será esta. Este es un paliativo para a ese problema, ¿no es cierto? Ahora, lo que seguramente no son aquellos que sacan y tiran, no son los que están agrupados, los que están dentro de estas cooperativas y demás, porque saben cómo hacerlo y además cuidar el lugar y el ámbito. Porque otra de las que puede haber es lo que pasa en muchos comercios, en muchos restaurantes, que llegan los camiones y se los llevan directamente, si no pasa por el contenedor, ¿no es cierto? Digamos, en esto de la suciedad, porque además es una cuestión higiénica. A uno a veces va por Lavalle o iba por Lavalle, por Florida, y es tremenda la mugre que hay, porque a veces algunos sacan las bolsas y mientras van caminando van revisando y tirando lo que no les sirve. Entonces eso también hace a una ciudad, más allá de los contenedores, digo, ¿no? Es una medida, no sé. Sí, son varios los puntos en relación con lo que mencionaste. ¿Qué es lo que dicen desde el gobierno de la ciudad? Esto es una prueba piloto, se instalaron 18 de 20 contenedores inteligentes y que principalmente lo que busca es que sobre todo les dé información de cómo la gente saca la basura. ¿Por qué? Porque al ser con una tarjeta magnética, ellos van a poder ahí tener información de si la gente respeta el horario en el que se saca la basura. Tiene además también un sensor, estos contenedores, en cuando se llena el 75% notifica, Líquidos, porque pasa que algunos contenedores están, digamos, desbordados quizás antes que otros. Entonces lo que dicen es que esto les va a permitir dar información para quizás después implementar otras políticas a futuro. Respecto a lo del tema de pobreza y hambre, lo que dicen desde el gobierno de la ciudad es que lo que es residuos de alimentos de los restaurantes no pasaría a través de lo que es este sistema. Quizás lo que dicen desde algunas organizaciones sociales vinculadas, ¿no?, con cartoneros es que esto se podría haber trabajado en una mesa anterior de discusión, ¿no?, de debate con las 12 cooperativas. Sí, en cuanto a lo que es el trabajo de recolección, tenemos todavía esta diferenciación de que hay más de 6.000 recuperadores trabajando con el gobierno de la ciudad a través de los centros verdes y todavía quedan cartoneros, que son más de 4.000 en la ciudad de Buenos Aires, que trabajan y que recolectan de forma independiente. En este caso estaríamos hablando igual de contenedores de basura y recordemos que ahora lo que se busca con el nuevo sistema de recolección es que haya una mayor participación de encargados de edificios y hay un mapeo justamente con las cooperativas de cada barrio para que ahí se alcancen, junto también con el trabajo de los puntos verdes, y ahí se lleven lo que son los reciclables. Importante también esto del rol de los encargados de edificios, porque por ejemplo le mando un saludo al de mi edificio, pero no se separa la basura en mi edificio, y muchos encargados están cobrando un plus en las expensas porque deberían separar también los residuos. No bueno, pero los consorcios, los vecinos tendrían que reclamárselo. Sí. Digamos, hay que agarrar y decirle... Por eso, ahí también, sí, o sea, en todos los edificios debería haber 2 cestos por pasillo o en el edificio mismo, en donde ya uno desde el edificio logre separar lo que es basura de lo que es no reciclable. Y yo te digo, yo que vengo de viajar por el mundo, estamos pidiendo solo una separación de 2 cosas. En otros países la separación es de hasta 4. ¿En serio? O sea, que no es solo únicamente... ¿Y qué separan? Y el reciclable quizás se separan más, no es únicamente reciclable y basura, Una sino cosa que quizás cartón es y otra cosa cartón, botella, plástico, por ejemplo. vidrio y después basura.
Y en otras ciudades ya estamos hablando de algo mucho mayor, como por ejemplo el compost, que ahí serían los residuos orgánicos, como por ejemplo tirar cáscara de fruta o saquitos de té o café, y para eso elaborar compost que después puede servir, por ejemplo, para huerto, para plaza. Ya en ese caso estaríamos hablando de mucho más. Sí, lo que es interesante de tener en cuenta, en la ciudad de Buenos Aires se generan más de 7.300 toneladas de basura por día. Más de la mitad de esa basura hay que tener en cuenta que justamente son residuos orgánicos. Se estima, según datos que me dijeron del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 500 toneladas de basura por día, lo que tiene que ver con reciclables, ¿sí? Con este material. Con lo cual, sí, por día. Sí, así que es bastante. Y otro dato también que me pareció interesante de la organización Defendamos Buenos Aires, que hizo una encuesta esta semana en distintos barrios de la ciudad y según arrojaron los resultados, 9 de cada 10 porteños estarían a favor de esta medida, según los datos de esta encuesta, sobre todo destacando el tema de lo que vos mencionabas recién respecto de la limpieza. Hay que ver cómo va a seguir la polémica, hay que ver también cómo el proyecto piloto, cuáles van a ser los datos que van a arrojar respecto del comportamiento, ¿sí? De los vecinos, de cuándo, cómo y si respetan el horario, de cómo tiran la basura y ver también cómo se van, digamos, cómo sigue el vínculo con los recuperadores urbanos o cartoneros. Bien, veremos a ver cómo sigue esta historia también.